Sí, ¿Es así? precisamente. Se lo planteo, le pregunto. No, sí, precisamente, y fundamentalmente para enfrentar la propuesta principal del proceso bolivariano, que es precisamente el autogobierno que ya nombraba el comandante Chávez, configurado en el Estado comunal, y argumentan que estas instancias, consejos comunales y comunas, entrarían en contradicción, estarían negando lo que está establecido en el principio, en el artículo 4 de la Constitución, que es que Venezuela se constituye un Estado federal descentralizado. Y paradójicamente, precisamente a partir de ese artículo, donde se da la fundamentación para el desarrollo del autogobierno comunal y comunitario. Porque ese artículo establece que este modelo federal, el venezolano, es cooperativo. Y la exposición de motivos, que es el espíritu de esa norma, establece que este modelo federal debe configurarse en una esfera de gobierno compartida entre las comunidades organizadas y los distintos niveles políticos territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Entre el gobierno nacional, estatal y municipal y la participación efectiva en las políticas públicas del pueblo. Es decir, en la República Bolivariana de Venezuela, a partir, por supuesto, de nuestra Constitución y por primera vez en el mundo, la función de gobierno no es exclusiva del poder público, no es exclusiva de las instancias del Estado, sino que tiene que ser compartida efectivamente con las organizaciones populares. Hay algunos sectores que plantean, bueno, alguna diputada se atrevió a decir que consejos comunales o comunas eran igual a comunismo. ¿Es eso lo que está planteado? Bueno, el término comunismo en realidad lo que significa es lo común. Y si a eso se refiere ella, no hay ningún inconveniente en aceptarlo. Ahora, comuna, consejos comunales derivan, en este caso particular, de comunidad. Como dijimos, las comunidades organizadas tienen el derecho a participar efectivamente en una esfera de gobierno compartida del gobierno, con las instancias del Estado como una condición fundamental para el desarrollo de lo que es la columna vertebral de la Constitución bolivariana, que es la democracia participativa. Ahora, pero los principios que rigen las teorías de las cuales deriva el comunismo son los principios que se plantea deban regir en el funcionamiento de esa nueva estructura social, consejos comunales comunes en Venezuela. No, una cosa son los principios que configuran la teoría comunista, que configuran la teoría socialista clásica, vamos a llamarlo así, y otra cosa lo que luego, experiencias que se dieron en el mundo, tergiversando esos principios originales, se mostraron, pues. Entonces hay una contradicción entre una experiencia, fundamentalmente toda la experiencia que se dio en Europa y que por eso cayó y a nadie le dolió, porque efectivamente hablaron del poder popular, hablaron de la democracia popular, hablaron del gobierno del pueblo, pero efectivamente no era el gobierno del pueblo, sino una élite burocrática. Entonces hay principios fundamentales de toda la tradición revolucionaria socialista que por supuesto forman parte del patrimonio de la humanidad. Y nosotros como pueblo participante de la humanidad hay principios que recogemos de ahí, pero fundamentalmente una experiencia venezolana del bolivarianismo, de la tradición cultural, histórica venezolana y fundamentalmente de la experiencia de organización popular que se da en Venezuela a raíz de la Revolución Bolivariana. La llegada de la revolución a Venezuela, de la mano del liderazgo del presidente Hugo Chávez, ha traído consigo una serie de cambios, pero esos cambios se dan, digamos, en un contexto. Nuestra población no había experimentado, de algún modo, estos mecanismos que le permitieran asumir directamente herramientas de poder. Y en medio de ese tránsito, seguramente muchos son los errores que se han cometido, ¿no? En medio del tránsito, bueno, de la administración de recursos, del asumir vocería. Si pudiéramos hacer una evaluación, en principio, de esas fallas para poder determinar cómo corregirlas, ¿cuáles serían los errores que se han cometido? Bueno, primero que para hacer la comparación con todos los errores y todas las fallas que se han cometido, y que es lógico, y ya lo vamos a decir por qué, es lo siguiente. Nosotros en la Cuarta República, la Constitución del 61, solo establecía dos medios de participación ciudadana. Artículos que establecían el derecho al voto y la participación en la política nacional, pero a través de los partidos políticos. Es decir, usted para participar en una acción verdadera en el país tenía que tener mayor de 18 años, ser elector y estar inscrito en un partido político, ser favorecido por esas cúpulas para poder participar. Ahora no. Ahora, de acuerdo a la Constitución Bolivariana, los partidos políticos no son los únicos ni la más importante forma de participación ciudadana. Una más de los muchos que tienen el abanico de la participación del pueblo. Que había, lo máximo que se logró, asociaciones de vecinos luchando por unas tapas de zinc, por unas latas de leche, de lactobisoide, por una comunidad, y arrinconados, arrodillados al poder público municipal. Ahora, ¿qué hay ahora en las comunidades venezolanas, en el autogobierno? Tienen los consejos comunales, tienen las mesas técnicas de energía, tienen las mesas técnicas de agua que lograron
que superáramos la meta del milenio en materia de agua, no solamente al menos a 200 metros de la vivienda, como establecen las organizaciones mundiales de salud, sino directamente en los hogares venezolanos que tienen empresas de propiedad social, que tienen medios de comunicación, que administran CDI, que administran aldeas universitarias, que tienen Mercal. Es decir, hay todo un avance que, como nosotros estamos inmersos en el mismo proceso de la construcción, muchas veces no lo vemos y solo vemos la parte negativa, y más aún cuando medios privados se empeñan en destacar situaciones negativas. Nosotros hicimos un balance cuando estábamos en la Comisión del Poder Popular en la Asamblea Nacional como diputados. Solamente el 4% de todos los consejos comunales existentes en ese momento tenían algunas fallas de orden administrativo. La mayoría por inexperiencia en el manejo. Es decir, estaba establecido adquirir o hacer un proyecto y se hizo otro, pero no por el choreo, vamos a decir popularmente. Falta de conocimiento. De los recursos. Ahora, ¿qué manda la Constitución? La Constitución manda socializar el Estado. Es decir, que todos los venezolanos y las venezolanas, tenemos que aprender y asumir el gobierno, a gobernar. Eso es una experiencia que no se ha dado en ninguna parte del mundo. Estamos aprendiendo en eso y por supuesto que hay que cometerse errores, pero comparativamente con la Cuarta República es abismal el nivel de progreso, de desarrollo y de participación que ha dado el pueblo. Tiene un ejemplo, la Gran Misión Vivienda Venezuela. El 54% de las viviendas que desde abril del 2012 hasta la fecha se han edificado corresponden al Poder Popular. El Poder Popular ha determinado el éxito de cumplimiento de esta gran misión. Pero en cuanto a tal vez cosas por corregir más allá incluso del tema administrativo, de manejar un recurso de forma eficiente, administrarlo bien o no, el tema de la voluntad a participar. Es decir, es común observar en algunas comunidades como ciertamente cuando se inicia todo un proceso hay participación, bueno, con mucha voluntad de algunas personas, pero con el avanzar del tiempo a veces eso tiende a desgastarse un poco, es decir, siempre terminan como que en un mismo grupo administrando o manejando o siendo los que participan. Ese tipo de cosas, ¿cómo se han evaluado e interpretado para poder, digamos, corregir? Bueno, hay por supuesto ese tipo de situaciones. Nosotros creemos que, o particularmente Ulises Dal, no estoy hablando en nombre de la Asamblea Nacional ni ninguna institución, sino Ulises Dal, creemos que el Estado ha hecho un esfuerzo y fundamentalmente el comandante Chávez hizo un esfuerzo extraordinario a riesgo de su propia vida por la participación popular. Creemos finalmente que el presidente Nicolás Maduro va a continuar y va a redoblar ese esfuerzo. Nosotros sabemos que del compromiso del presidente Nicolás Maduro, desde que fue presidente de la Asamblea Nacional, fue el impulsor del parlamentarismo social de calle, que disparó de alguna manera todo este proceso organizativo popular, al menos en el aspecto legislativo. Ahora, ¿qué hay? El Estado, las instituciones del Estado, a mi manera de ver, deben comprometerse más con la promoción, con la formación, porque el hecho organizativo corresponde directamente al Poder Popular, corresponde al pueblo. De tal manera que yo creo que las instituciones del Estado deben orientarse más, afincarse más en esa parte. En este momento del gobierno de eficiencia en la calle, creo que es fundamental aprovechar la oportunidad de toda una serie de actividades que ya en 1973, hablaba el vicepresidente ejecutivo Antier, se vienen realizando, que además de responder a los aspectos puntuales, inmediatos de solución de problemas, permita que la organización popular se vaya desarrollando para consolidar precisamente lo que está establecido en la Constitución. Tenemos más de las reflexiones del presidente Hugo Chávez acerca de este tema, que lleva todo implícito también un tema de autocrítica, ¿no? Como en la misma dialéctica de la discusión acerca de cómo las comunidades organizadas participan, conlleva un tema de autocrítica. El presidente Hugo Chávez se refirió en distintas oportunidades. En una oportunidad dijo esto. Vamos a estudiar y a aplicar en todos los niveles la ley de las comunas. Para eso necesitamos alcaldes, por ejemplo, y todos los que trabajen allí, que no sean unos burócratas, porque a veces gente nuestra termina siendo burócratas, gobernadores que a veces terminan siendo burócratas y no les importa nada, pero ni estudian ni están pendientes de lo que es el proyecto estratégico del Poder Popular. Y en todos los niveles, los representantes de los ministerios en los estados, de buena parte de los ministerios del gobierno central, o nacional más bien, tienen representantes en los estados, pero a veces uno consigue gente que no tiene nada que ver con el Poder Popular. Necesitamos marchar hacia un engranaje superior. Muy pocas personas han dicho en distintas oportunidades que si había un crítico fuerte de la misma revolución bolivariana era su líder, Hugo Chávez, y ahí lo vemos latigando en contra del mismo Estado y las mismas estructuras que conforman de algún modo la revolución bolivariana.
¿Cómo lo ve usted? Porque el presidente entendía fielmente lo que dispone el artículo 3 de la Constitución sobre los fines esenciales del Estado. El Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, pasa de ser un agente de dominación para ser un agente de liberación. Y el papel del Estado es dinamizador, asumiéndolo como es, y por supuesto el presidente Chávez así lo interpretaba, de todo el proceso revolucionario, y por lo tanto tiene que ser permanentemente insatisfecho, inconforme con la acción, porque definitivamente tiene que desarrollarse un proceso de perfeccionamiento permanente para que puedan lograrse los objetivos ideales. Ahora, el Estado no es un objeto, el Estado es un conjunto de personas, fundamentalmente. Y ese conjunto de personas, para poder actuar de un modo distinto, tiene que asumir su papel de un modo distinto. Tiene que hacer lo que dice el presidente Chávez, tiene que asumir el compromiso con la Constitución y con las leyes, y leer e interpretar eso. Ahora, es un proceso voluntario, es decir, un funcionario que decide hacerlo sí o no, o debe haber un plan y una estrategia, un sistema que oriente eso. Hay un plan, la Constitución, hay un plan, las leyes del Poder Popular. Ese plan también se configura en lo que es el plan de la patria. Debe haber desde las direcciones fundamentales, políticas e institucionales, la voluntad política para empujar eso. Y además es la única garantía de la irreversibilidad del proceso revolucionario.